saludamos al señor Guillermo Lasso, líder del movimiento Creo, ex candidato a la presidencia de la República y es también promotor de uno de los programas humanitarios que se han llevado adelante en la ciudad de Guayaquil, denominado Salvar Vidas. Señor Lasso, muy buenos días. Quisiéramos comenzar con temas de carácter político, económico y también que tiene que ver mucho con lo social y lo humano en el país. Las decisiones que ha tomado el gobierno con la ley humanitaria, la ley de reordenamiento de finanzas públicas que se encuentran para revisión, posible veto o publicación por parte del presidente de la República, así como las medidas anunciadas y que se encuentran ya con parcial ejecución, que tienen que ver con también una serie de reformas y de cierre de empresas públicas, de otras fusiones, etcétera, etcétera, así como también en lo económico la flotación del precio de los combustibles. ¿Cómo mira usted, en términos generales, el manejo que hasta el momento ha dado el gobierno a la crisis, centrándonos sobre todo en estos aspectos mencionados, las leyes, decretos y decisiones ejecutivas que se han tomado? Gustavo, en primer lugar, muchas gracias. Un saludo para usted, deseando que se encuentre bien de salud junto con su familia. Y un saludo para todos los cuencanos. Dios quiera que Cuenca se mantenga como ha estado hasta ahora y que no se incrementen los casos de coronavirus. En segundo lugar, Gustavo, usted ha sido siempre muy amable conmigo y me ha brindado la oportunidad de hablar a través de los micrófonos de su radio durante los últimos años. Y durante los últimos años, en varias ocasiones, advertía que no era sostenible el modelo económico de Rafael Correa. No era sostenible porque no se podía sostener en el tiempo el excesivo gasto público, no se podía vivir del agresivo endeudamiento externo, tampoco se podía vivir de más de 30 reformas tributarias en los últimos 13 años, y que llegaría el día en que deberíamos enfrentar esa realidad pintada como una crisis que golpearía económica y socialmente al Ecuador. Lastimosamente, ese día ha llegado. Ese día ha llegado porque el actual gobierno perdió 3 años. 3 años ha desperdiciado en no tener un plan económico, y al último año presenta un plan, y digamos, si es que eso realmente se puede llamar un plan económico. Ese plan económico choca contra la realidad que tiene el Ecuador y se producen en estos momentos dolorosas situaciones donde se despide personal del sector público, se liquidan empresas como TAME que nunca debieron haber llegado a esos indicadores de 400 millones de dólares de pérdida. Pero aquí hay un responsable. Ese es el responsable, se llama el correísmo. En sus 10 años de administración, más los 3 años del heredero del morenismo en Ecuador, heredero del correísmo, me refiero al moro en el Ecuador. Tendríamos que entenderle, señor Lasso, que este modelo económico de Rafael Correa, que usted lo califica como insostenible y lo ha venido calificando, como usted señala, desde hace varios años, no fue cambiado, no fue reformado por Lenín Moreno, y que la crisis generada por la COVID-19 es o fue solamente un catalizador. Mire, realmente que sí, porque la situación económica del Ecuador ya era complicada antes de la pandemia. Un déficit fiscal de 4 puntos del PIB sin solución, y también la imposibilidad de pagar la deuda externa. La crisis sanitaria lo que ha elevado el déficit para el 2021 de 4 puntos a cerca de 10 puntos del PIB. Y la crisis sanitaria en alguna forma justifica con mayor elegancia que el Ecuador deje de pagar a los acreedores externos y plantee una solución que deberá ser muy audaz, muy agresiva para renegociar la deuda externa ecuatoriana. Me alegro que usted recuerde, nosotros advertíamos
que este modelo no era sostenible. Llegó el momento en que el Ecuador, en primer lugar, bajó el precio del petróleo. En segundo lugar, ya no tiene acceso al mercado internacional de bonos para seguir emitiendo bonos y tomando deuda. En tercer lugar, ya no caben más reformas tributarias porque se ha agotado al pueblo ecuatoriano con tantos impuestos que no es posible seguir incrementando esa fórmula. Mire, Correa tomó el país con 10.000 millones de dólares de deuda, lo dejó en 50.000. Moreno lo tomó en 50.000 y hoy la deuda está en 65.000 millones de dólares, sin tomar en cuenta la deuda que el gobierno tiene con el Banco Central del Ecuador por cerca de 7.000 millones. Si usted considera esa deuda, que es importante que se pague para garantizar la tranquilidad de todos aquellos gobiernos seccionales, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de los depositantes del sistema bancario, esa deuda total del Ecuador supera los 70.000 millones de dólares y hoy estamos frente a una realidad. Eso es insostenible. Hay que renegociar la deuda, hay que reperfilar la economía, volver a la realidad para vivir con lo que tenemos y no vivir prestando dinero ni soñando en pajaritos preñados. Señor Lasso, el modelo de Correa que lo llevó a otro de los temas dinero. Señor Lasso, muy buenos días. Otro de los temas que se convierten y se han convertido todavía en una profunda deuda pendiente es el combate a la corrupción. El presidente de la República el día de ayer anunció el cierre de la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República. Hay muchos cuestionamientos sobre la ausencia de investigaciones que presuntamente involucrarían al propio presidente, a su familia, como es el caso INA Papers. Y bueno, a todo lo que ya conocemos de los últimos años se han sumado en medio de esta emergencia sanitaria denuncias también de casos de corrupción en el sistema de salud que se han vuelto mucho más preocupantes e incluso dolorosas frente a la situación que estamos viviendo, que estamos enfrentando el mundo entero y no se diga Ecuador como país. Esta deuda se sigue también profundizando, la deuda de este combate a la corrupción. Ahora el presidente no solo que anunció el cierre de la Secretaría, sino 2 nuevas normativas que serían enviadas a la Asamblea Nacional. Mire, es lamentable, pero parte de este modelo insostenible ha sido ser complaciente con los corruptos. Acuérdense de frase, acuerdo entre privados, cuando el presidente Correa quería justificar la corrupción en su gobierno. Vea usted la refinería del Pacífico, 1.500 millones desperdiciados, contratados ¿con quién? Con esta firma brasilera corrupta que se dedicó a crear esquemas de corrupción en toda América Latina y el mundo. Y ve usted cómo ahora hay corrupción en la compra de kits alimenticios, corrupción en la compra de mascarillas, y se descubre en la casa de un asesor, de un asambleísta, se descubren maletines con dineros en efectivo que supuestamente provienen de actividades ilícitas. Por eso tenemos que luchar contra esta cultura de la corrupción. En el 21 debe llegar al Ecuador un gobierno que no haya nacido ni de las entrañas del correísmo, ni de las entrañas del morenismo, que no tenga conexión con el pasado, para que pueda luchar contra la corrupción sin ninguna limitación de esta complicidad de los compinches, porque pueden pelearse los líderes, pero la plana mayor de todo este andamiaje de corrupción, de incapacidad y de ineficiencia se ve reflejada en la rotación de funcionarios correístas que todavía viven en este gobierno. ¿Tiene usted, señor Lasso, Señor Lasso, ¿mantiene usted la aspiración de llegar por elección popular
a la presidencia de la República a conducir este país a pesar de la profunda crisis en la que se encuentra. Acabamos de dialogar con el presidente de la Cámara de Industrias y presidente de las cámaras de la producción en Cuenca y señala que las previsiones para esta urbe, para su sector productivo, es la de recuperarse a los niveles antes de el estado de excepción en aproximadamente 1 año y medio. ¿Cuál es su visión en caso de usted mantener esta aspiración de cambios en la matriz productiva del país, en el modelo de desarrollo que permita una recuperación del Estado ecuatoriano? Mire, me alegro la información que me da, me alegro por la ciudad de Cuenca, no dudo porque es una ciudad pujante empresarialmente con un gran sector industrial que nutre al Ecuador de muchos de sus productos y también un área comercial importante. Ojalá se cumplan esas predicciones de 1 año y medio. Esto es posible hacerlo, pero con un gobierno disciplinado, que no gaste más de lo que le ingresa, con un gobierno disciplinado que tenga liderazgo a nivel internacional. El mundo está en crisis y el Ecuador tiene que hacer oír su voz al mundo para recibir apoyo del exterior, para poder mitigar el impacto negativo que tiene esta crisis. Impactos negativos primero en lo económico y luego el gran golpe en el aspecto social con la pérdida de empleo. Usted me ha escuchado, Gustavo, varias veces decir que el problema del Ecuador es que apenas 4 de cada 10 ecuatorianos en condiciones de trabajar tienen un empleo formal. Yo me temo que después del COVID-19 esa cifra se reduzca a 3 de cada 10, lo cual nos debe de llamar la atención y crear conciencia de que una sociedad es realmente imposible que tenga futuro si no creamos empleo. Y el empleo pasa por la reactivación del sector productivo, pasa por promover mayores inversiones en el Ecuador y pasa por un trabajo muy esforzado, muy disciplinado que deberemos de llevar adelante todos, el sector privado y el sector público de ahora en adelante. Pero en cuanto a su propuesta sobre un cambio en la matriz productiva, en el modelo de desarrollo, no soy economista ni tengo la experiencia de usted como banquero con tantos años involucrado en temas económicos del país, pero Ecuador se ha mantenido prácticamente por el extractivismo petrolero, el comercio ha sido quizá importante en el Ecuador, muy poco énfasis en otras exportaciones no tradicionales. Las remesas que los migrantes, particularmente del austroecuatoriano, han enviado han sido mucho más importantes, pero Ecuador es un país que no produce, que no exporta, que tenemos además una economía dolarizada que no le da al gobierno, creo que debemos decir menos mal, la posibilidad de emitir dinero. La situación que se viene es absolutamente crítica. ¿Qué propone usted como mecanismos para la recuperación? A ver, en primer lugar, Rodrigo, desde la primera campaña yo propuse despetrolarizar la economía ecuatoriana. Y esto no implicaba tapar los pozos petroleros. Yo lo que propongo es reactivar la otra economía que no depende del petróleo, comenzando por la agricultura y la ganadería, Gustavo. Tenemos que mirar los ojos al campo porque ahí estuvo la gran producción del Ecuador, que históricamente nos ha permitido no solo alimentarnos, sino generar empleo y vivir. El sector agropecuario es el sector que más empleo genera para la sociedad ecuatoriana. Y yo repito el plan que tengo para el sector agropecuario, comenzando con $1.000 millones de crédito al pequeño y mediano agricultor y ganadero, al 1% de interés a 30 años plazo desde el Banco Nacional de Fomento. Y me dirán, pero esa tasa de interés es muy baja, ¿por qué no lo hacen ahora? Bueno, porque este gobierno no comprende la necesidad de estimular el campo, de estimular la agricultura y la ganadería. ¿Por qué a 30 años plazo? Para que el agricultor no sienta la presión de que cada 6 meses tiene que salir corriendo a vender su cosecha, a malbaratarla para pagar créditos. Que viva con tranquilidad.
que pueda capitalizarse a lo largo de los 30 años y crear patrimonio para los agricultores, para la familia agrícola del Ecuador, fortalecerlos financieramente. En segundo lugar, tiene que llevar asistencia técnica, y esa asistencia técnica que obtienen los grandes agricultores, porque ellos tienen recursos, el Estado tiene que apoyar a través del Banco Nacional de Fomento, hoy llamado Banecuador, asistencia técnica, como lo hacía en el pasado, lo hacía muy bien el Banco de Fomento. Tenemos que volver a esas buenas prácticas. Luego pensar en sistemas modernos de comercialización, que sí existen, con una bolsa de productos donde el agricultor vende antes de sembrar en base a un contrato de futuros con garantías bancarias, para que tenga la certeza de que solo siembra lo que ya tiene prevendido y de que va a cuidar los costos porque ya sabe al precio al que ha vendido su producción. Luego tenemos que llegar con educación al campo para que no se divida la familia agrícola, para que no envíen a los jóvenes, a los niños, a estudiar en zonas urbanas con la abuelita, el tío, la prima, cosas que no son naturales en el desarrollo de un niño y un joven que debe de vivir con su padre y con su madre. Hay que volver a las escuelas unidocentes al campo. Luego también tenemos que llevar salud al campo para que no tengan que estar yendo a las grandes ciudades del Ecuador a la búsqueda de salud. Aparte, ahora, señor de la Lasso, pandemia que nos ha hecho ver señor Lasso, avanzando del Ecuador, avanzando en el tema y retomando el tema electoral y su intención de participar en el próximo proceso electoral como candidato a la presidencia de la República, si bien el Consejo Nacional Electoral ha manifestado que no se está analizando la posibilidad de una postergación, en este caso de las elecciones, o de un cambio en el cronograma para el 2021, hay varias propuestas que se están analizando para el voto, es decir, cómo sería el voto. Usted participó ya en un proceso electoral anterior, cuestionaron el manejo de este proceso electoral, sobre todo en lo que tiene que ver a los sistemas informáticos del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuáles son las lecturas que tienen ustedes sobre cómo se está manejando al interior del Consejo Nacional Electoral este proceso, sobre todo en el contexto de esta pandemia y de la probable situación que vamos a tener en el año 2021, en el mes de marzo, fecha en la que se han convocado las elecciones, y probablemente la imposibilidad de que las elecciones se lleven y se desarrollen como ha sido siempre? Bueno, en primer lugar tenemos que señalar con absoluta claridad que el Consejo Nacional Electoral tiene una mayoría de 3 miembros por encima de los otros 2 miembros de minoría. Y en esa mayoría nuevamente usted encuentra una coincidencia entre el Partido Social Cristiano y el correísmo. Por lo tanto, tenemos que estar muy alertas porque esa mayoría tiene que actuar con seriedad frente al Ecuador. Luego, sobre las elecciones, sí, no pueden ser atrasadas porque eso no lo permite la Constitución, pero se deben de llevar a cabo en un solo día. Y no podemos permitir la propuesta de 3 días porque entonces la posibilidad de fraude aumenta enormemente. Y se puede ampliar el tiempo de votación desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ahí usted tiene 4 horas más de tiempo para que puedan votar los ciudadanos. Y por otro lado, se puede multiplicar por 2 o por 1,5 el número de recintos electorales para disminuir la población por cada recinto, mantener la distancia social requerida y, claro, con todas las medidas sanitarias, poder llevar a cabo el proceso electoral en un solo día y que se proclamen resultados o se conozcan los resultados a partir de las 8 de la noche de ese mismo día, no a partir de las 5 como ha sido lo usual, pero que se lleven a cabo elecciones en un solo día. 3 días era lo que se tomaban las elecciones en la década de los 40, del 50, de los 60 del siglo pasado.
y tenemos claramente las historias de fraude, porque las mesas electorales se quedaban guardadas en las casas privadas. Con una pequeña observación, le propongo la próxima pregunta, señor Lasso. El mecanismo que usted propone posiblemente se traduce en elecciones más caras, y uno de los graves problemas del país y del Consejo Nacional Electoral es justamente la economía. Y la siguiente pregunta: en un año, estamos justamente a 1 año y 3 días de que se cambie de gobierno en Ecuador. En 1 año prácticamente se lo estará haciendo. ¿En qué estado de situación cree que se encontrará el país? Mire, en primer lugar, con la pregunta que usted lo dijo, hay un valor fundamental para la sociedad ecuatoriana, que las autoridades que se elijan en febrero del 21 sean autoridades legítimas, sobre las cuales no hay duda de su legitimidad. Eso es fundamental para que el nuevo gobierno comience con una gran fuerza y lleve a cabo las acciones que requiere el país. Yo creo que la situación en la que el futuro gobierno va a recibir la economía del país es muy crítica, pero parafraseando a Winston Churchill, que defendió muy bien a Inglaterra y defendió al mundo occidental en la Segunda Guerra Mundial, habrá que trabajar con sangre, sudor y lágrima, porque queremos que las futuras generaciones del Ecuador hereden un país viable y no un país sin viabilidad, un país que se genere empleo, un país que reduzca la deuda pública, un país que promueva el crecimiento económico, la diversificación de la economía y que administre con pulcritud los recursos del Estado, con absoluta pulcritud, y que se extirpe de toda la función pública a esos funcionarios correístas, a esos funcionarios morenistas que en época de crisis han seguido robando recursos de todos los ecuatorianos. Ya en la parte final, señor Lasso, coméntenos cómo ha marchado ese plan humanitario que usted lo ha liderado en la ciudad de Guayaquil. Nos parece que lo habían bautizado como Salvar Vidas. Gustavo, Salvar Vidas es un fideicomiso que comenzó hace apenas 51 días. Fue fundado y fue armado al andar. Partió con una donación del Banco Guayaquil por $5 millones y hemos logrado conseguir donaciones adicionales por $9 millones. Con esos, $4 millones. Con esos $9 millones en total hemos comprado medicinas, insumos, equipos médicos por $7 millones. Con esos 7 millones, hasta el momento distribuidos cerca de 5 millones de dólares. La ciudad de Cuenca fue una de las primeras ciudades que recibió el apoyo de Salvar Vidas, con de bioseguridad, con gafas de protectoras, visores de protección para los médicos, para los trabajadores de la salud. Y también enviamos respiradores de un solo uso, que son fabricados en Estados Unidos, aprobados por la Autoridad Sanitaria de Estados Unidos y utilizados por el ejército americano en sus tiendas de campaña en épocas de guerra. Hemos comprado respiradores para unidades de cuidados intensivos. Hemos logrado atender a cerca de 140 de los 221 cantones del Ecuador. Nosotros no nos hemos limitado a Guayaquil. Nuestra visión es el Ecuador, y una visión cubierta por la bandera del Ecuador. No hemos visto banderas políticas. Hemos ayudado al alcalde Pedro Palacios, hemos ayudado a la alcaldesa. ¿Qué ayuda concreta, si es que se puede saber, señor Lasso, qué ayuda concreta se le ha dado al municipio de Cuenca Pedro Palacios, ya que usted menciona? Las primeras entregas las hizo él al hospital. Enviamos respiradores de un solo uso, enviamos equipos de bioseguridad. Vamos a seguir, hemos hecho ya por lo menos 2 entregas más. Seguiremos entregando a Cuenca medicamentos. Hemos adquirido 100.000 tratamientos para el coronavirus y vamos a entregar a la ciudad de Cuenca una cantidad
no menor de 5.000 tratamientos para distribuirlo en los distintos centros médicos, para que bajo prescripción médica en los hospitales se entregue gratuitamente esos medicamentos. Y tenemos por recibir 4.000 respiradores de un solo uso, y esos 4.000 respiradores apenas lleguen, los distribuimos por todo el Ecuador. Salvar Vidas ha llegado a 140 cantones, del Carchi al Macará y desde Galápagos hasta Tigüinza, y esperamos medicamentos y también con los respiradores de un solo uso llegar a los 221 cantones del Ecuador y a más de 300 centros de salud del país. Salvar Vidas todavía tiene recursos para seguir distribuyendo insumos por lo menos un mes más, ayudando a todo el sistema de salud del Ecuador, público, privado, junta de beneficencia, sea municipal o sea de la Policía Nacional. Ayer hemos adquirido un equipo para el ejército ecuatoriano que se lo vamos a entrar en el hospital territorial de la ciudad de Guayaquil. Así que estamos trabajando con mucha fuerza. Bien, queremos agradecerle, señor Lasso. Servir a los ecuatorianos con cariño, con amor, con solidaridad, en un fideicomiso con mucha gente, sin burocracia ni corrupción. Bien, agradecemos al señor Guillermo Lasso. Él es líder del movimiento Creo, ha ratificado su intención de candidatizarse para la presidencia de la República y ha comentado sobre el momento que vive el país, así como su programa denominado Salvar Vidas, programa humanitario que se ha llevado adelante en los últimos 2 meses en el marco de la emergencia nacional.